Imagina un lugar donde la fuerza no solo se mide en músculos, sino en disciplina y valor. Un lugar donde los niños aprenden a ser héroes desde que apenas saben caminar. Bienvenido a Esparta, la ciudad de los guerreros, donde la historia recuerda a un rey llamado Leónidas y su valiente lucha contra los persas en las Termópilas. Leónidas I, el rey que se convirtió en leyenda, lideró a 300 espartanos en una de las batallas más famosas del mundo antiguo. Aunque eran pocos, su coraje se convirtió en símbolo de resistencia. Los ecos de tambores, lanzas y escudos resonaban mientras defendían su tierra, enfrentando a un ejército que parecía interminable. Hoy, en esta noche tranquila, escucharemos su historia como un susurro que nos lleva a la antigua Esparta. Desde pequeños, los niños espartanos eran entrenados para ser fuertes, disciplinados y valientes. Su educación, llamada Agogé, los enseñaba no solo a luchar, sino a pensar, sobrevivir y cuidar de su comunidad. Cada día estaba lleno de desafíos, juegos de resistencia, carreras y enseñanzas sobre honor y lealtad. Y aunque parezca distante, hoy podemos cerrar los ojos e imaginar esa vida, paso a paso, mientras la historia nos arrulla con su ritmo pausado. Ahora, querido oyente, permite que tu mente viaje a través del tiempo. Imagina las colinas, el aire fresco de las montañas, el eco de los entrenamientos y las estrategias de guerra. Este video te llevará a vivir la historia de Esparta de manera tranquila, como un viaje nocturno donde cada dato histórico es una historia susurrada para acompañar tu descanso. Y mientras escuchas, sentirás el valor de aquellos guerreros que nos enseñan que el coraje y la disciplina no solo pertenecen a la batalla, sino a cada momento de nuestras vidas. Respira profundo. Imagina las colinas de Esparta bañadas por una luz dorada al amanecer. El aire es fresco, el silencio es casi sagrado. Y en medio de ese paisaje comienza uno de los sistemas educativos más duros y disciplinados de la antigüedad, la Agogé. En Esparta, la educación no era una opción, era un deber con la ciudad. Cuando un niño nacía, no pertenecía solo a su familia, pertenecía a Esparta, y desde muy pequeño comenzaba a comprender que su vida tendría un propósito mayor: servir y proteger a su comunidad. A los 7 años, los niños eran separados del hogar y pasaban a vivir bajo la supervisión del Estado. Allí comenzaba oficialmente la Agogé. No era simplemente entrenamiento militar, era un proceso completo de formación física, mental, emocional y social. Los niños eran organizados en grupos llamados Agelai, pequeñas comunidades donde aprendían a convivir, obedecer y cooperar. Dormían juntos, comían juntos, entrenaban juntos. Desde el primer día se les enseñaba algo fundamental: nadie sobrevive solo. La disciplina era estricta, las comidas eran escasas, deliberadamente racionadas, para enseñar moderación y resistencia. La ropa era mínima, incluso en invierno, para acostumbrarlos al frío y a la incomodidad. Caminaban descalzos para fortalecer sus pies y su resistencia. Pero la Agogé no buscaba simplemente endurecer el cuerpo, buscaba templar el carácter. Se les enseñaba a hablar poco y escuchar mucho. La famosa lacónica manera de expresarse de los espartanos nacía aquí. Respuestas breves, precisas, sin adornos innecesarios. El silencio era una forma de autocontrol. Aprendían música y canto, porque los espartanos creían que el ritmo fortalecía el espíritu colectivo. Cantaban himnos de guerra, pero también canciones que celebraban el honor y la memoria de los antepasados. La educación incluía lucha, carreras, saltos, lanzamiento de disco y jabalina,
pero también incluía resistencia al dolor, no como castigo cruel, sino como aprendizaje del dominio propio. Había pruebas públicas donde los jóvenes debían demostrar su fortaleza sin mostrar sufrimiento. No se trataba de no sentir dolor, sino de no permitir que el dolor gobernara sus acciones. En ciertos momentos del año, los jóvenes eran sometidos a rituales de resistencia frente a la comunidad. Aquello reforzaba una idea central en Esparta: el honor individual afectaba al grupo entero. Y ahora, déjame contarte algo desde dentro. Imagina que soy uno de esos jóvenes. Recuerdo mi primera noche lejos de casa. Tenía 7 años. El suelo era duro y el manto que nos daban era fino. Escuchaba el viento colarse entre las piedras. Quise llorar, pero miré a mi alrededor. Mis compañeros respiraban en silencio. Entonces entendí que no estaba solo. Esa noche aprendí que el miedo disminuye cuando se comparte. La agogé también incluía una práctica controvertida. Se animaba a los jóvenes a robar comida, pero solo si no eran descubiertos. Si eran atrapados, eran castigados. No por robar, sino por hacerlo mal. El objetivo no era fomentar la deshonestidad, sino enseñar ingenio, sigilo y autosuficiencia. Sobrevivir en territorio enemigo requería astucia. La resistencia física aumentaba con la edad. A los 12 años el entrenamiento se intensificaba. Se reducía aún más la ropa. Se aumentaban las exigencias físicas. Las pruebas eran más duras. Pero junto a la dureza existía algo profundamente estructurado: mentoría. Los jóvenes mayores guiaban a los menores. Aprendían liderazgo desde dentro del grupo. La obediencia y el mando eran dos caras de la misma moneda. Otro recuerdo. Tenía ya 12 años cuando nos enviaron a pasar una noche entera en el bosque, sin comida ni abrigo. El frío era intenso, pero descubrí algo curioso. Cuando dejamos de quejarnos y empezamos a planear juntos cómo mantenernos calientes, el miedo se convirtió en estrategia. Fue entonces cuando comprendí que la agogé no buscaba rompernos, sino unirnos. A medida que los jóvenes espartanos crecían, la agogé se volvía más exigente, más silenciosa, más introspectiva. Entre los 17 y los 20 años, algunos eran seleccionados para participar en una institución envuelta en misterio: la Cripteia. La Cripteia no era una escuela abierta ni un entrenamiento público. Era una prueba de autonomía, resistencia y vigilancia. Los jóvenes elegidos eran enviados al campo, a veces solos, a veces en pequeños grupos. Debían sobrevivir con recursos limitados, moverse sin ser vistos, observar sin ser detectados. Más que fuerza, se exigía control. Control del miedo, control del hambre, control de los impulsos. La vida en la Cripteia era austera. Pasaban largos periodos al aire libre, con poca comida y sin comodidades. Dormían donde podían. Se desplazaban de noche. Aprendían a leer el paisaje como si fuera un libro abierto. No era simplemente una prueba física, era una prueba de madurez. Imagina por un momento. Tenía 18 años cuando me dijeron que debía partir. No hubo ceremonia, no hubo despedidas, solo una mirada firme de mi instructor. Aquella noche caminé lejos de la ciudad. El silencio era profundo. Cada sonido parecía amplificado. Al principio sentí soledad, pero pronto entendí que el verdadero desafío no era el bosque, era mi propia mente. La Cripteia enseñaba a actuar sin reconocimiento público. Nadie aplaudía aquellas noches frías. Nadie celebraba el cansancio silencioso. Era una etapa invisible. Y precisamente por eso, poderosa. En Esparta se creía que un verdadero guerrero debía saber estar solo antes de dirigir a otros. Al regresar de la Cripteia, el joven ya no era un niño. Había aprendido a confiar en su juicio.
a soportar la incertidumbre, a observar antes de actuar. La adolescencia en Esparta no era una fase de confusión, sino de definición. A los 20 años, el joven podía integrarse plenamente en las filas militares. Comenzaba su vida como hoplita, portador del escudo redondo, el símbolo máximo de responsabilidad colectiva. Porque el escudo no protegía solo al individuo, protegía al compañero que estaba a su lado. Y en ese detalle se concentraba toda la filosofía espartana. El entrenamiento ahora era constante y coordinado. Formaciones cerradas, movimiento en bloque, disciplina absoluta. La famosa falange espartana no era solo una estrategia militar, era el reflejo físico de años de educación compartida. Cada paso dependía del otro. Cada avance requería confianza mutua. La juventud se transformaba en cohesión. Mientras tanto, el mundo exterior cambiaba. Al este, un vasto imperio se expandía bajo el liderazgo del rey Jerjes. El imperio persa avanzaba hacia Grecia con un ejército numeroso, decidido a consolidar su dominio. En Esparta, las noticias llegaban como ecos lejanos, pero firmes. No había pánico, había preparación. Los hombres que ahora entrenaban en los campos no eran improvisados, eran el resultado de décadas de disciplina acumulada. Cada carrera bajo el sol, cada noche fría, cada prueba silenciosa de la Cripteia los había moldeado para este momento. Imagina el ambiente en Esparta en esos días previos. No había discursos exagerados. Había ajustes en las formaciones, revisión de armaduras, prácticas repetidas una y otra vez. Un joven hoplita podría pensar: cuando escuché que los persas venían, no sentí sorpresa. Toda mi vida me habían preparado para un día así. Recordé las noches en el bosque, recordé el frío, recordé el silencio. Comprendí que nada de aquello había sido casual. Y así, cuando el rey Leónidas fue elegido para liderar la expedición hacia el paso de las Termópilas, no partía con hombres inexpertos, partía con ciudadanos formados desde la infancia para resistir. El paso de las Termópilas no era solo un lugar geográfico, era un punto estrecho entre montañas y mar, donde la estrategia podía equilibrar la desventaja numérica. Pero más allá de la geografía, estaba la preparación interior. Cada espartano que caminó hacia ese desfiladero llevaba consigo años de agogé, años de disciplina, años de aprender que el miedo puede observarse, respirarse y atravesarse. Y mientras imaginas ese lento avance hacia el norte, el sonido rítmico de sandalias sobre la tierra, el brillo tenue del bronce bajo el sol, comprende algo profundo. Las Termópilas no comenzaron el día de la batalla. Comenzaron el día en que un niño de 7 años dejó su hogar para aprender a dominarse. Y en esa continuidad silenciosa, la historia se convierte en calma. Respira. Siente cómo el aire entra lentamente y cómo el mundo se vuelve más silencioso a tu alrededor. Mientras la noche avanza en tu país, mientras el reloj marca una hora distinta en cada rincón del mundo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es ahora mismo donde tú estás? Me honra saber desde qué tierras compartimos esta historia. Relaja los hombros. Deja que la oscuridad sea calma, no temor, porque esta noche vamos a las Termópilas, Esparta, una sociedad forjada en disciplina, hierro y honor. Descubriremos por qué sus guerreros no huían, por qué, incluso frente a la muerte, permanecían firmes. Hablaremos del rey Leónidas I y del paso estrecho donde la historia se volvió leyenda. Nos dirigimos hacia las Termópilas, donde 300 espartanos
resistieron al vasto ejército del rey Jerjes I durante las guerras entre Grecia y Persia. Esta no es solo una historia de guerra, es una historia de convicción, de educación espartana, de un pueblo que aprendió desde niño que el honor estaba por encima del miedo. Sigue respirando. Deja que la mente viaje al año 480 a.C. y acompáñanos ahora. Cruza con nosotros el paso estrecho. Ven, caminemos juntos hacia las Termópilas. No es una marcha apresurada, no es una huida, es un avance consciente. Cuando el rey Leónidas fue elegido para liderar la expedición, Esparta comprendió que no se trataba solo de una batalla, sino de un mensaje. El imperio persa avanzaba con una magnitud difícil de imaginar. Miles y miles de soldados, provenientes de distintos pueblos, unidos bajo el mando del rey Jerjes. Su objetivo era claro: someter a las ciudades griegas y expandir su dominio. Pero Grecia no era una sola voz. Eran ciudades independientes, intereses distintos, orgullos diversos. Y, sin embargo, ante la amenaza común, algunas decidieron resistir. El paso de las Termópilas era un lugar estratégico, un estrecho corredor entre la montaña y el mar, tan estrecho que el enorme ejército persa no podría desplegar toda su superioridad numérica. Allí, el número dejaba de ser decisivo. Allí, la disciplina importaba más que la cantidad. Imagina el paisaje: montañas elevándose a un lado, el mar respirando lentamente al otro, un sendero estrecho que obliga a avanzar en filas compactas. Era el lugar perfecto para una falange entrenada durante décadas. El viaje hacia el norte no fue ruidoso. No hubo gritos ni promesas exageradas, solo pasos firmes sobre la tierra, escudos brillando bajo el sol, miradas serenas. Cada hombre sabía que su formación lo había preparado para ese momento. Quizás uno de ellos pensaba en silencio: recorrí estos caminos con el peso del escudo en el brazo. No sentía miedo, sentía claridad. Cada entrenamiento, cada noche fría, cada prueba superada me había conducido aquí. No marchábamos hacia la muerte, marchábamos hacia nuestro deber. Las Termópilas no eran solo un punto geográfico, eran una decisión: elegir resistir en un lugar donde el terreno favorecía la coordinación, donde la falange podía cerrarse como una muralla de bronce, donde el escudo de uno protegía el costado del otro. La estrategia era simple, pero poderosa: reducir el espacio, mantener la formación, no romper la línea. Porque en Esparta sabían algo esencial: la fuerza individual impresiona, la unidad disciplinada prevalece. Mientras avanzamos hacia ese momento inevitable, el encuentro entre dos mundos, podemos sentir la tensión contenida, como el aire antes de una tormenta. Por un lado, un imperio vasto, confiado en su tamaño. Por otro, un pequeño grupo de hombres moldeados por años de preparación. No era solo un choque de ejércitos, era un choque de formas de entender la vida. Y mientras imaginas el sonido del mar golpeando suavemente la costa y el eco lejano de pasos sincronizados sobre la tierra, comprende esto: la historia a veces se decide en lugares estrechos, en decisiones firmes, en hombres que han aprendido, desde niños, a permanecer en su lugar, pase lo que pase. Vamos a presenciar cómo la disciplina espartana se enfrentó al poder del imperio más grande de su tiempo. Respira. El encuentro está a punto de comenzar. El aire en las Termópilas era denso, pero tranquilo. El mar susurraba contra la costa. Las montañas observaban en silencio. Y entonces,
comenzaron a llegar. Primero fue el rumor, un murmullo lejano, como si la tierra misma vibrara. Después, el polvo en el horizonte, una nube interminable que avanzaba lentamente. Desde la posición espartana, alineados en formación, los hombres observaban sin hablar. No era sorpresa, era confirmación. El ejército del rey Jerjes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Infantería, arqueros, caballería, contingentes de múltiples pueblos del vasto imperio persa. Sus estandartes ondeaban como un bosque en movimiento. El número era abrumador, pero en la línea espartana no hubo retroceso. El escudo descansaba firme sobre el antebrazo izquierdo. La lanza apuntaba hacia el frente. El casco reducía el mundo a una franja estrecha. Justo lo necesario. Imagina estar allí. Recuerdo cuando los vi por primera vez. El suelo vibraba bajo sus pasos. Algunos a mi lado respiraron más profundo. Yo también lo hice. No por miedo, sino para sentir el peso del momento. Habíamos entrenado toda nuestra vida para enfrentarnos a algo que superara nuestras fuerzas, y ahora estaba frente a nosotros. Jerjes, confiado en su superioridad numérica, envió mensajeros. Se cuenta que exigió la entrega de las armas, y la respuesta fue breve. Molon Labe. Ven y tómalas. No fue una provocación ruidosa, fue una afirmación tranquila. El primer día de combate comenzó cuando los persas avanzaron por el paso estrecho. Allí, donde la geografía obligaba a estrechar filas, la ventaja numérica se desvanecía. Solo unos pocos podían combatir al mismo tiempo. La falange espartana se cerró. Escudo contra escudo, hombro contra hombro, respiración sincronizada. Cuando el impacto llegó, fue seco, metálico, contundente, pero no caótico. Había orden. Los espartanos empujaban en bloque. El peso colectivo avanzaba como una sola criatura de bronce. Las lanzas se extendían en líneas paralelas. Cada movimiento era medido, ensayado cientos de veces en los campos de entrenamiento. No era furia, era disciplina. Cuando chocamos por primera vez, sentí la presión contra mi escudo. No veía el campo completo, solo el borde del casco de mi compañero y la madera firme protegiendo mi costado. Y comprendí algo esencial. Yo no luchaba solo. Si mantenía mi posición, él viviría. Si él mantenía la suya, yo viviría. Durante horas, los persas intentaron romper la línea. Enviaron oleadas sucesivas. Incluso los inmortales, la guardia de élite persa, avanzaron con confianza. Pero el terreno jugaba a favor de los griegos. En el estrecho paso, la coordinación vencía a la cantidad. Los espartanos retrocedían unos pasos. Luego avanzaban con precisión. Cambiaban combatientes cuando era necesario, manteniendo siempre la formación compacta. El sol subía. El sudor corría bajo el bronce. El sonido del metal contra metal resonaba entre las montañas. Y aún así, la línea permanecía. El combate de las Termópilas no quedó escrito solo por la violencia. Quedó escrito por la resistencia, por la decisión consciente de mantenerse firmes frente a lo inevitable. Porque cuando finalmente se supo que un sendero oculto permitía a los persas rodear la posición, Leónidas comprendió que el desenlace estaba decidido. Muchos aliados fueron enviados a retirarse, pero él, junto a sus espartanos y algunos otros griegos que eligieron quedarse, permaneció, no por ignorancia, sino por elección. Esa noche, antes del último día, el ambiente era extraño. No había desesperación, había serenidad. Sabíamos que el amanecer traería el final, pero también sabíamos que nuestra resistencia ya había cambiado algo. No luchábamos para vencer, luchábamos para demostrar que no todo puede comprarse con números. El último combate fue más feroz. Las lanzas se rompieron,
Las espadas se desenvainaron, y cuando incluso el metal escaseó, los hombres continuaron resistiendo con lo que quedaba. La historia no recuerda las Termópilas por una victoria militar, las recuerda por el símbolo. Un pequeño grupo que decidió mantenerse firme frente al imperio más grande de su tiempo. Y mientras el polvo se asentaba, mientras el mar seguía respirando al lado del estrecho paso, algo quedó grabado para siempre. La grandeza no siempre está en vencer, a veces está en resistir. Respira. Imagina el eco lejano de escudos chocando, que poco a poco se transforma en silencio, en calma, y comprende que las Termópilas no fueron solo una batalla, fueron una declaración al mundo. Las montañas de las Termópilas siguen allí. El mar continúa respirando junto al estrecho paso. El viento aún recorre ese lugar donde, hace siglos, un pequeño grupo decidió permanecer firme. El tiempo ha pasado, los imperios han caído, las armas se han oxidado, pero las decisiones permanecen. Esparta no fue solo una ciudad de guerreros, fue una idea. La idea de que la disciplina puede moldear el carácter, de que el miedo puede enfrentarse con serenidad, de que el valor no siempre consiste en atacar, sino en mantenerse en pie. Leónidas y sus hombres no cambiaron la historia por su número, la cambiaron por su determinación, porque en un mundo donde todo parecía inclinarse hacia la fuerza del más grande, ellos eligieron demostrar la fuerza del más firme, y quizás, mientras te preparas para descansar, esa sea la verdadera lección. No vivimos rodeados de ejércitos, no caminamos hacia campos de batalla, pero cada día enfrentamos nuestros propios pasos estrechos, momentos en los que el miedo susurra, momentos en los que la duda parece más grande que nosotros, momentos en los que sería más fácil retirarse, y sin embargo, a veces basta con mantener la posición, respirar, permanecer, no romper la línea. Lago G enseñaba a los espartanos algo esencial. La batalla más importante ocurre dentro. Dominar el impulso, controlar el pensamiento, elegir la calma cuando todo alrededor parece agitarse. Y ahora, en esta noche tranquila, no necesitas escudo, no necesitas lanza, solo necesitas respirar. Imagina el sonido suave del mar en las Termópilas, el viento moviendo la hierba en las colinas de Esparta, el eco lejano de pasos que ya no corren, que ya no luchan, que simplemente descansan. Incluso los guerreros duermen, incluso la historia se aquieta. Deja que la disciplina se transforme en serenidad, que el coraje se transforme en calma, que la resistencia se transforme en descanso. Hoy no hay imperios que enfrentar, solo una noche tranquila que te invita a cerrar los ojos. Y mientras el recuerdo de Esparta se disuelve suavemente en la oscuridad, permite que tu mente también se quede en silencio. Respira una vez más, profundamente, y descansa.